Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Gusto en saludarlos, en saludarles. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios porque una vez más aquí estamos sirviendo al Señor, adorando al Señor y con el sentir de compartir una vez más su bendita y santa palabra. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que ya están conectados y aquellos que dentro de algún momento puedan conectarse. Sea la bendición también en cada uno de ustedes. Y pues gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ha permitido llegar en su gracia y en su misericordia hasta esta hora. Amén. Y gracias a Dios porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Dios bendiga sus vidas y vamos a dar inicio a esta ministración de la palabra. Amén. Buscando la ayuda y la dirección de nuestro Dios. Padre, te alabo y te bendigo porque tú eres mi Dios. Gracias, Jesucristo, porque eres mi Salvador. Gracias, Espíritu Santo, porque eres mi consolador, mi guía. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en esta hora nos has permitido, Señor, una vez más, estar aquí, mi Dios, para ministrar tu bendita y santa palabra. Señor, permítenos gozarnos en ella, permítenos ser consolados, ser fortalecidos, ser, Señor, aleluya, en esta hora, mi Dios, tu pueblo que ama, Señor, tu palabra y que la pone por obra. Señor, en esta hora yo reconozco que necesito la ayuda y la dirección de tu Santo Espíritu, el cual, mi Dios, sea con tu siervo y sea con cada uno de mis hermanos y hermanas que en estos momentos ya están conectados, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, tú recibas toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Pues mis hermanos, Dios les bendiga y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Amén. San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Dice así la Escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es nuestro Dios, que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Mis hermanos, quisiera centrar este mensaje solamente, aunque era necesario leerlo, porque desde el primer versículo vemos el ataque, mis hermanos, que los líderes religiosos
algunos judíos, juntamente con ellos, insultaron grandemente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Al decirle que Él era samaritano. Y mis hermanos, al distinguirlo, al darle este nombre de samaritano, era un insulto. Mis hermanos, un insulto en el cual los judíos, sabemos, y los samaritanos no congeniaban entre sí. Y los judíos tenían en un concepto muy bajo a los samaritanos. Tenían un concepto muy bajo a los samaritanos. Era el peor apelativo o apodo en aquel tiempo en el cual se podía decir que un hombre o alguien era samaritano. Era un apodo, un apelativo muy, muy despreciable. Muy despreciable. Y así dice aquí en el versículo 1, versículo 48. Versículo 48, discúlpenme. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Hasta dónde? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo paciencia, mis hermanos, cuando estos judíos, cuando estos líderes religiosos, mis hermanos, le pusieron este mote o este apelativo, samaritano y que tenía demonio. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, Él tajantemente, amén, y con autoridad, Él le respondió: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca, amén, hay quien la busca y juzga. De tal manera, mis hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único fin y propósito por el cual estaba en este lugar y estaban mis hermanos en el templo, mis hermanos, era con el fin de enseñar el propósito de Dios al pueblo suyo, al pueblo de Israel. Pero había un conflicto de que no era él aceptado. De tal manera que pudo expresar estas palabras en el versículo 51 donde iniciamos la lectura. De cierto, se dirige a ellos, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta es la respuesta, mis hermanos, que Jesús les dijo. No los reprendió en este momento, no los insultó como cualquier hombre en ese tiempo podría haber respondido, podría haber reaccionado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino, mis hermanos, a condenar, sino Él vino a salvar. Y dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esto es algo maravilloso, hermanos, para ti y para mí, que hemos sido salvos, que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Este es un gran privilegio, una gran bendición que hemos recibido. Que aunque los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que han creído en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la Escritura, no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. La salvación es única y exclusivamente, mis hermanos, de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Solamente en Él hay salvación. Y estos judíos, mis hermanos, lo insultaron llamándole samaritano, diciéndolo que él tenía demonio. Que él tenía demonio. Pero él dijo: yo no tengo demonio, sino procuro hacer la voluntad de mi Padre. Yo no tengo demonio. Amén. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Por qué? Por cuanto lo rechazaron y por cuanto lo estaban deshonrando
al confundirlo, al decirle estas palabras. Y él dice, pero de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Mis hermanos, esto nos enseña, mis hermanos, el verdadero carácter de un verdadero creyente. Amén. El desierto. Cuando Jesús repite estas palabras es porque no hay lugar a duda, no hay lugar a cuestionamiento, no hay lugar a que será cierto o no será cierto, si se manifestará. Es una verdad y una promesa dada no por cualquier hombre, sino por el dador de la vida, por el creador y por el cual fueron creadas todas las cosas. Amén. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá muerte. Mis hermanos, el verdadero creyente guardará la palabra de Dios. Y no solamente la guardará por cuanto la ha recibido por fe. Amén. Sino también la obedecerá. El verdadero creyente no solo tiene la palabra, amén, sino que la ha de retener la palabra para hacer uso de ella en los momentos de adversidad, en los momentos de persecución, en los momentos de enfermedad, en los momentos de necesidad. Ahí ese verdadero creyente hará uso de aquella palabra que ha recibido por fe y que en obediencia a ella, amén, en obediencia a ella puede recibir las promesas que Dios ha establecido en su palabra. El verdadero creyente, mi hermano, no solamente tiene la palabra, sino que la ha de retener en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, procurando ser luz en medio de una generación maligna y perversa. Amén. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo, el que guarda mi palabra no verá muerte. No verá muerte. En otra porción de la Escritura dijo que Cristo, que el que guarda mi palabra y la obedece, vendremos a él. Yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. Entonces, cuán importante es no solamente guardar la palabra por fe o recibirla por fe, sino también obedecerla y retenerla día tras día. ¿Cómo la vamos a retener, mis hermanos? Haciendo uso de ella. Escudriñando las Escrituras, como os dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tendréis la vida, hallaréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. De tal manera, mis hermanos, aleluya, que hemos de guardar las palabras de Jesús, no solamente en nuestra mente, o sea, no solamente tener conocimiento, intelecto de ellas, sino también tenemos que guardarla en nuestro corazón, Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. De tal manera, mis hermanos, que debemos de guardarla en nuestra mente y en nuestra memoria. Hoy en día, mis hermanos, está tan adelantada la ciencia, la tecnología, de tal manera que en un celular, en una computadora, se puede poner una memoria y poder grabar cualquier cosa que se pueda retener ahí y poder hacer uso de ella en otro tiempo. Que la palabra de Dios esté aquí en nuestra mente, tener conocimiento, pero que la tengamos también en nuestra memoria. En nuestra memoria. Es un buen método educativo de enseñanza en que leamos y que retengamos, repitamos, amén,
porque no todos tenemos o no todos tienen la facilidad de retención de una lectura y máxima de la palabra de Dios. Pero si luchamos y si reconocemos nuestras debilidades, mis hermanos, esforcémonos por retener y retener la palabra en nuestra mente y en nuestra memoria. Porque a final de cuentas, mis hermanos, en los últimos días, aleluya, el Espíritu Santo nos recordará aquello que leímos, que tuvimos y que retuvimos, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestra memoria y en nuestro corazón, para hacer uso de ella en el gran día, en el día de la prueba. Amén. Mis hermanos, tenerlas, el verdadero creyente ha de tenerlas por guía de su vida, de su camino. Amén. Y mis hermanos, el verdadero creyente ha de tener como norma, amén, como norma de su vida, como norma de su vida. Vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Aquí vemos, mis hermanos, algunos de los beneficios que tú y yo podemos tener al guardar la palabra. Dice aquí la escritura, amén, primeramente es inspirada por Dios. Digna de prestarle atención. Digna, mis hermanos, de guardarla. Y digna también de ponerla por obra. Amén. Dice aquí, mis hermanos, útil para enseñar. Para enseñar. Cuando leemos la palabra, mis hermanos, estamos siendo instruidos. Instruidos, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Lo encontramos en la palabra. Amén. Útil para enseñar, para redarguir. Mis hermanos, cuando hemos cometido pecado, cuando hemos cometido un error, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios nos lleva a aquella porción de la palabra, amén, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos redarguye la palabra de Dios. Sí, la hemos recibido por fe, sí la obedecemos y sí la retenemos. Amén. Útil para redarguir, útil para corregir. Si estamos extraviados, la palabra de Dios nos corrige. Amén. Para instruir en justicia, para que tú y yo vivamos en justicia. Seamos justos delante de Dios y delante de los hombres. A fin, ¿cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea guardado enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos aquí entonces por qué nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén, confirma 2 veces, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra no verá muerte. No verá muerte. Amén. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Esta es una bendición maravillosa. No verá muerte. Amén. Yo me gozo, mis hermanos, y digo, Señor, gracias. Ayúdame a guardar continuamente tu palabra.
y ponerla por obra. Amén. Para no ver muerte. No quiere decir, mis hermanos, amén, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No quiere decir, mis hermanos, que no hemos de morir. Algunos creyentes, pueblo de Dios, ungidos de Dios, amén, han terminado sus días. Secularmente han muerto. Pero aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, declaraba otra muerte. Amén. Que los judíos malinterpretaron. Amén. Malinterpretaron. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Dios. Decían y se ufanaban de que conocían a Dios, pero era un engaño y era una mentira. Era una mentira. Mis hermanos no verán muerte. Sigamos. Hay privilegios para el verdadero creyente que guarda su palabra, hermanos. Vamos a San Juan capítulo 5, versos 24 al 29. Amén. De cierto, otra vez, de cierto os digo, el que oye, amén, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Jesús en el capítulo 8, verso 51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, si la guarda es porque la oyó y es porque creyó en ella. Amén. La oyó y creyó en ella. Dice, no verá muerte. Nunca verá muerte. Entonces dice aquí, mis hermanos, en el versículo 24 de San Juan 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ninguna condenación hay para quienes, para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu da vida. Amén. Verso 26. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. O sea, está hablando de aquellos que están muertos espiritualmente, pero que si prestan atención, amén, y oyen la palabra y creen al que ha enviado Jesús, o sea, en Dios, y esto lo está diciendo, mis hermanos, al pueblo israelita. Al pueblo israelita. Estas palabras es para el pueblo de Israel, para los judíos. Entonces, dice aquí, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es. ¿Por qué dice ahora es? Porque ahí estaba el Hijo de Dios. Ahí estaba Dios mismo manifestado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hablando Jesús aquí, mis hermanos, del destino de los que hicieron lo bueno y de los que hicieron
lo malo. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Por eso Jesús dice, el que guarda mis palabras, nunca verá muerte. Podrá morir físicamente, pero no espiritualmente. Tiene asegurada la vida eterna. La vida eterna. Amén. Sigamos, mis hermanos. Aleluya. Vayamos, mis hermanos, ahora. Dice, puesto que el verdadero creyente ha pasado de muerte a vida, mis hermanos, la comunión con Dios le confiere vida eterna. Puesto que el verdadero creyente ha pasado de muerte a vida, entonces la relación, la comunión, la intimidad, mis hermanos, con nuestro Dios le confiere vida eterna. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y 14, y después vamos a leer versículos 17 y 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, en donde el apóstol Pablo, mis hermanos, da unas palabras de esperanza a aquellos que habían visto partir a algunos seres queridos de ellos, mis hermanos. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí habían muerto, pero dormían en el Señor para que aquel día fuesen despertados. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, amén, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué? Porque guardaron su palabra. ¿Por qué? Porque obedecieron su palabra, porque retuvieron su palabra. Amén. Porque fueron fieles hasta la muerte. Amén. Versos 17 y verso 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cuánto, hermanos? Siempre, siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Y esto es, mis hermanos, lo que su servidor, amén, su siervo, está, mis hermanos, comentando. Por tanto, alentaos con estas palabras los unos a los otros. Porque, mis hermanos, nos interesa, mis hermanos, que todos un día estemos ahí en la presencia del Señor. Pero por lo tanto, mientras que estemos en este cuerpo y en esta tierra, hemos, mis hermanos, de guardar la palabra con fe, con obediencia, mis hermanos, y sobre todo retenerla. ¿Para qué? Para aquel día malo que ha de venir. Dios nos guarde y Dios nos ayude, mis hermanos, a mantenernos fieles a Él. Amén. Continuamos, mis hermanos. Las propiedades de la muerte física han sido, mis hermanos, alteradas de tal manera que ya no está bajo el terror de la muerte. Amén. Las propiedades de la muerte física han sido alteradas. Estamos hablando del verdadero creyente. Amén. O sea, en el verdadero creyente, las propiedades de la muerte, que son angustia, tristeza, aflicción, luto, mis hermanos, angustia, desánimo, por las cuales pasa, mis hermanos, algunas personas al ver partir a un ser querido, o cuando está una persona a punto de partir. Dice, las propiedades de la muerte, por esto no para el creyente verdadero, las propiedades de la muerte física han sido alteradas de tal manera que ya no está bajo el terror
de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Vayamos a Isaías, mis hermanos. Isaías 25. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 25, hermanos. Amén. Verso 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Cuáles son los consejos antiguos? La palabra de Dios. Son verdad y son firmeza. Y si la palabra de Dios por boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, es porque así será. Amén. Mis hermanos, el verdadero creyente es dueño incluso de la muerte. Sí, mi hermano, créelo. El verdadero creyente es dueño incluso de la muerte. O sea, tiene autoridad. Amén. En otras palabras, mis hermanos, dijo Pablo, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Mira, acompáñame, mis hermanos, a leer 1 Corintios capítulo 3, verso 21 y verso 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, amén. Verso 20, voy a leer desde el verso 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Había un altercado ahí en que unos hacían mejor servicio, otros que no sabía nada. Había un altercado ahí y Pablo pone orden, mis hermanos, a estas diferencias. Pero eso dice aquí en el verso 20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo, dice, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo, dice, es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así de que, mis hermanos, dice, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Por eso, mis hermanos, que al verdadero creyente que guarda la palabra de Dios, mis hermanos, aleluya, no le ha de causar terror, temor, si en un momento dado, mis hermanos, está a punto de partir. Antes es una victoria. Es, mis hermanos, la puerta para ir a la presencia del Señor. Amén. Vayamos, mis hermanos, a Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Es una porción de la Escritura muy conocida, en donde Pablo, mis hermanos, declara que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero en este versículo 37, mis hermanos, aleluya,
38 y 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y antes del versículo 37 enumera ciertas circunstancias muy adversas, en los cuales Pablo anima a los creyentes en Roma, a los creyentes, mis hermanos en Roma, a que se levanten en victoria, que tengan fe y confianza en las promesas de nuestro Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos seguridad, hermanos. Amén. La muerte, mis hermanos, nos lleva a la presencia de Dios. Filipenses 1:21. Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, porque para mí, repítelo, mi hermano que estás aquí conectado, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, el motivo por el cual vivo es para servir, para amar, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Para dar testimonio de Él. Ese es el verdadero motivo por el cual Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Verso 21. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mire lo que dice el versículo 22. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, ¿de qué, hermanos? ¿De mi persona? No, en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Aleluya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si para mí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Amén. Lo cual es mucho mejor. Es mucho mejor, hermanos, hermanas. Amén. Aquellos que hemos visto partir en el Señor. Nos dolió, nos afligió en su momento, pero para ellos fue mucho mejor. Aquí lo dice la Escritura. Aquí lo dice la Escritura. Y Pablo lo declara antes de partir. Antes de partir. Por eso Jesús dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Por último, te invito a que me acompañes, mis hermanos, a Apocalipsis capítulo 3. Aleluya. Verso 7. El mensaje a la iglesia en Filadelfia. El mensaje, mis hermanos, a ti y a mí que somos parte de la iglesia de Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo,
Amén. Si lo dice el santo, entonces es digno de prestar oído, de prestar atención y de disponer nuestra mente y nuestro corazón a lo que dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave, dice aquí, de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, un Dios soberano al cual no le podemos cuestionar ni decir, haz esto o haz aquello. Amén. Yo reconozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, tengo una puerta abierta. He puesto delante de ti una puerta abierta. Para continuar, mi hermano, dando los mensajes de la palabra de Dios, dando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que así la requiera. Gloria a Dios, porque tenemos esta oportunidad, mis hermanos, de transmitir, de dar el consejo de la palabra a través de este medio de comunicación, por medio del cual llega a mucha gente. Amén. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Amén. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, estás cansado, estás fatigado por el arduo trabajo que has hecho, pero aunque tienes poca fuerza, porque esas fuerzas las gastaste en la obra, las gastaste en el servicio de Dios, haciendo mi voluntad, no hay nada, mi hermano, mi hermana, que al Señor se le pase. Él conoce todas las cosas y Él conoce la condición en la cual hoy en este momento nos encontramos tú y yo. Amén. Dice, he aquí, yo entrego. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué maravilloso es, mis hermanos, que en las pruebas, angustias, aflicciones, tristezas, necesidades, podamos levantar el nombre de nuestro Dios en alto y no negarlo. Declararlo, que Él es nuestro Dios y que Él tiene cuidado de nosotros. Que en los momentos de necesidad, pues, mi Dios proveerá. En los momentos de enfermedad, mi Dios es mi sanador, el que sana todas mis dolencias. En los momentos de persecución, mi Dios levantará muro y antemuro alrededor de mí y acampará alrededor de mí como poderoso gigante. Amén. De exaltarlo, hermanos, por cuanto dice aquí, no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Qué triste y lamentable, hermanos, que en aquel día esto sucederá. A los que se dicen ser judíos y no lo son. A los que se dicen ser cristianos y no lo son. En aquel día, dijo Cristo, muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Pero Jesús le respondió, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Por eso, mis hermanos, cuán importante es retener la palabra de Dios y obedecerla con todo nuestro corazón, porque es lo mejor. Es lo mejor. Amén. Continuamos con Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra. Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aleluya. De mi paciencia. No, pues es que cuando estaba niño me dijeron que ya pronto venía Cristo. Ya soy joven y todavía me dicen lo mismo. Ya soy anciano y todavía me dicen lo mismo. Esas son las expresiones de algunos que no han creído en su palabra, que no la han guardado, mis hermanos. Pero por cuanto tú y yo la hemos guardado, amén, en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no te alteraste, no te desanimaste, sino que me fuiste fiel en los momentos más difíciles de tu vida. Fuiste fiel y no negaste mi nombre. Por tanto, dice aquí el versículo 10, yo te libraré. Amén. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. ¿Qué es esto? La gran tribulación. Amén. Mis hermanos, en Dios estamos seguros. De cierto os digo, que el que guarda, amén, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Esta es la promesa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da en esta noche. Mis hermanos, creámosla, retengámosla, abracémosla, amén, y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a guardarla. Ayúdame a retenerla y ayúdame a obedecerla y ponerla por obra. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos. Dios me les bendiga. Fue un gran privilegio, una gran bendición poderles compartir la palabra de Dios. Dice Él en su palabra que su palabra nunca volverá a Él vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Padre, en esta hora, Señor, alabo y glorifico tu nombre. Porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre, si solamente tú eres santo, Señor? Gracias, Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia nos has sostenido, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a retenerla, a ponerla por obra, Señor. Que aun y cuando estemos pasando por diversas pruebas, Señor, podamos hacer uso de ella, confiando en tu palabra, en tus promesas, Señor. Estamos conscientes, mi Dios, que un día, Señor, llegará el último día de nuestra existencia sobre esta tierra. Porque el número de nuestros días, Señor, están en tus manos. Están en tus manos, Señor. Permítenos llegar siéndote fieles, mi Dios, hasta ese día, mi Dios. Gracias. Muchas gracias, Señor, te doy por tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas que dispusieron este tiempo para atender al consejo de tu palabra, Señor. Sea tu bendición con ellos, mi Dios, ayudándoles a vencer, mi Dios, y a retener tu bendita y santa palabra, que ellos puedan ser instruidos, Señor, redarguidos, Señor, redarguidos a través de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra, de tal manera que puedan ser corregidos, sean, Señor, sean tus palabras, mi Dios, fieles y verdaderas, mi Dios, en cada uno de ellos. En el nombre glorioso de Jesús yo te lo pido. Amén y amén.